¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Los saludamos con el gusto de siempre y el placer de estar de nueva cuenta con nosotros aquí en Fútbol Entre Amigos. Recuerden que el fútbol se vive mejor si es entre amigos. Y bueno, hoy tenemos un invitado que más que invitado es un gran amigo también personal, eh, compañero que también estuvo por aquí en México recientemente en la creada Liga del Balompié Mexicano. Había sido fichado por el equipo de Atlético Ensenada, la historia ya la conocen, y de buenas a primeras le dicen que siempre no va a ser parte del equipo, que tiene que regresar, y bueno, todo un asunto fuerte y delicado también, más que nada por la trayectoria de nuestro compañero y amigo Blas Aguayo. Blas, un gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros aquí en Fútbol Entre Amigos, esta es tu casa, y gracias por estar con nosotros. Hola Jesús, un placer saludarte. Muchas gracias por este espacio de fútbol entre amigos para conversar todo lo que es acerca del fútbol, ¿no? Saludos para Charlie también, que ahí lo estoy viendo. Un ¿Qué saludo a tal, Charlie. Juan? Saludos acá desde México. Perfecto, y en la producción nuestro amigo Edgar Morales, que está aquí con nosotros en este programa. Recuerden que, bueno, pueden dar sus comentarios, pueden dejarnos sus sugerencias también, y bueno, algunas preguntas también que Blas pudiera contestar después allí en el Facebook. Blas, primero que nada, preguntarte, fue un momento muy difícil para ti, fue un momento muy complicado, ya estabas entrenando con el equipo de Atlético Nacional hasta donde tengo entendido. Cuéntanos un poquito cómo fue tu llegada aquí a México y cómo fue el día a día con el equipo Atlético Ensenada. Bueno, en sí nosotros habíamos llegado con toda la ilusión, con todas las ganas de poder sumar lo nuestro, ¿no? Como te había dicho, habíamos llegado a un acuerdo con el presidente entonces del Club Atlético Ensenada. Y bueno, transcurrieron normal los entrenamientos. Eh, a la semana fue donde se complicó todo, ¿no? Donde supuestamente el técnico había dicho que mi rendimiento era bajo, ¿no? Luego de eso yo lo había encarado al profe Carlos Torres. Lo que dice el amigo Cancún era verdad, ¿no? Habíamos tenido un altercado dentro del vestuario donde él me dice que como zaguero central no me iba a tener en cuenta, pero como volante central quería tenerme, ¿no? Entonces yo le dije que yo era zaguero central y que por un capricho yo no iba a cambiar, ¿no? Mi posición. Y ahí supuestamente fue donde tuvimos el inconveniente, ¿no? Con el profe, donde luego el presidente, el señor Antonio, me llama y me dice que tuvimos ese inconveniente, ¿no? Y que el profe no me iba a tener en cuenta por mi bajo rendimiento y que lo que él me ofrecía era rebajarme el salario, ¿no? Al 50%. Y entonces ahí fue donde comenzaron ya los problemas y todo eso, ¿no? O sea, digamos que Entonces, después de eso, creo que eso me dijo un sábado, el día martes me llama, me escribe ni siquiera me llama, me escribe la secretaria, la señora Norma, y ahí a través de un mensaje de WhatsApp donde yo lo había mostrado, ¿no? Es donde me dice que ya no, que mi etapa en el Atlético Ensenada terminó y que a partir de ese día tenía que yo costear todos mis gastos, ¿no? Entonces fue así como se manejaron ellos. o sea que tu justificación, digamos, la razón que ellos dieron para echarte del equipo, porque eso fue echar del equipo, no hay creo que una manera más sutil de decir que este despido injustificado fue que tenían, o sea, no cubrías esa posición que ellos querían, sino no era, digamos, que la realidad que se mostró unos meses después, el que el proyecto no tenía una estructura. Así te dijeron, pues no cabes, digamos, que en esta alineación del profe, y por eso vas fuera. La verdad que ni yo lo entendí porque si tú te das cuenta, los dos partidos que yo había jugado no nos hicieron ningún gol, ¿entiendes? Y después van a jugar un partido amistoso ellos y creo que empatan 1-1. O sea, el problema no era yo, ¿entiendes? Sí, sí, Entonces, exacto, que la liga no tenía estructura. El proyecto como tal fue una moneda en el aire para ver si se consolidaba o no. lo que yo tengo entendido y estaba hablando con algunos muchachos de ahí
del equipo, ¿no? Lo que el señor Antonio García estaba esperando seguramente era la repartición de ese dinero que iba a entrar por la televisación, de los $3 millones, creo. Estaba esperando que lo repartan para de ahí poder coger él, para empezar a pagar los salarios, seguramente así, ¿no? Es más, en ese lapso que yo estuve por el aeropuerto ahí en Ciudad de México, él me escribe y me dice, Blas, me saliste carísimo. He perdido un patrocinio de $14 millones, de 14 millones de pesos, me dice, ¿no? Pero yo qué culpa tengo, él hubiera pagado nada más lo que correspondía, la semana de trabajo, más los vuelos y no tenía inconvenientes, ¿no? Pero quiso actuar de mala fe y ahí están los resultados. Blas, preguntarte, ¿tú ya notabas algo antes de que todo esto sucediera? ¿Notabas alguna indiferencia de parte de la presidencia, de parte del equipo hacia tu persona antes de que esto sucediera? No, lo peor después en los mensajes que me dice el presidente, me dice, no, Blas, pero tú no hacías grupo, tú esto, o sea, me dio un montón de excusas, ¿no? O sea, porque tú vienes de un país diferente, Sudamérica, no. Yo me he dado cuenta que la forma de ser del mexicano es un poco diferente al del sudamericano, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, adaptarme yo en una semana es como, no sé, ¿entiendes? Entonces, el presidente me dice, no hacías grupo, me dice, pero el fútbol a veces no es también de estar ahí encima del otro, ¿no? O sea, uno entrena todo y quiere estar descansando o en otras cosas, ¿no? Blas, una pregunta. ¿Cómo eliges Atlético Ensenada? Es decir, ¿qué mensaje te convence? ¿Cómo fue el proyecto para decirte quiero jugar en esta nueva liga? Honestamente, una liga creo que desconocida totalmente en Sudamérica, en tu país, probablemente que muchos todavía mexicanos no sabemos muy bien de ella, pero ¿qué dice Blas? Voy a agarrar mis maletas y voy a jugar con Atlético Ensenada. ¿Qué te atrajo del proyecto? Bueno, primero que nada, a mí me llamó la atención que era un equipo nuevo, ¿no? Que no iba a tener agentes, o sea, intermediarios para que un futbolista pueda llegar al equipo, ¿no? Entonces, como yo manejo academias de fútbol tanto en Perú como en Paraguay, hablé con el señor Toño y decidimos hacer convenios, ¿no? Para que nuestra academia pueda llevar jugadores a México y tanto chicos de México puedan venir a Perú, a Paraguay, a hacer un intercambio de cultura, ¿no? Entonces, con eso habíamos comenzado, ¿no? Entonces, así, hablando con el señor Antonio, se dio la oportunidad y me dice, pero Blas, ¿por qué ya no estás jugando y todo eso? Y le comenté que hacía como 2 años, 3 años me había dejado del fútbol y que estaba netamente dedicándome a las academias, ¿no? Que tenemos. Entonces me dice, pero envíame tu currículum, se lo vamos a enviar al profe y si al profe le interesa ya, pues lo arreglamos, me dice, ¿no? Entonces yo se lo envié todo mi currículum y todo eso y transcurrido creo que 20 días, él me dice, Blas, estás adentro, me dice, ¿no? Y entonces yo sorprendido y le digo, gracias, Presi, pero tú sabes que yo vengo de no jugar 2 años y medio, que me va a costar volver a reintegrarme. Y me dice, no te preocupes, tú lo vas a lograr, yo sé que lo vas a lograr, me dice. Entonces vas a venir aquí, la vas a romper, me dice, ¿no? Entonces, y después le digo, Presi, ¿y el contrato cómo vamos a hacer? Y ahí me dice, habla con Ada, ¿verdad? Que Ada era cuando es su secretaria, y me dice, habla con Ada, ¿verdad? Y coordina todo con ellos. Entonces yo en el WhatsApp, en los mensajes que lo tengo ahí, le pregunté, ¿y Presi, cómo hacemos? ¿Por cuánto tiempo va a ser el contrato? Le digo, ¿no? Y entonces el señor Antonio me dice, ponlo por 2 años, me dice, ¿no? Me dice, ponlo por 2 años, yo lo puse. Yo había pedido en ese entonces 80,000 pesos. Él me dice, no, ponlo 60,000 y de acuerdo a tu rendimiento, vamos a los 3 meses en levantarlo, ¿no? A rever tu contrato para ver si te aumentamos el salario, me dice, ¿no? Entonces yo tranquilo, me envió el contrato, yo lo firmé,
¿verdad? Lo escaneé y se lo envié. Entonces, él me lo firmó y me lo reenvió de vuelta. Entonces, yo con el contrato ya pude ingresar a México, ¿no? Porque yo soy paraguayo y el paraguayo sí o sí necesita una visa, ¿no? Entonces, por ahí fue el tema. Entonces, vuelvo a hablar después con él, después del contrato, y le digo, Presi, ¿y cómo vamos a hacer el tema de los vuelos? Yo quiero ir con mi señora y quiero ir con mis cachorritos, le había dicho, ¿no? Porque tengo 2 perritos. Y me dice el Blas, yo solamente te puedo cubrir tu pasaje de jugador, me dice, ¿no? Entonces yo hablando con mi señora habíamos quedado en que yo iba a ir primero, ¿verdad? Iba a solucionar el tema de departamentos, todas esas cosas, y luego al siguiente mes que cobremos nosotros, ellos iban a ir junto a mí, ¿no? Y así se dio todo. El presidente me pagó el vuelo Guayaquil-Quito y Quito, Ciudad de México y Ciudad de México a Tijuana, ¿no? Eso fue lo que me pagó y es verdad. Luego de eso, fuimos a Ensenada, es verdad también lo del lonche de su señora que nos preparó, es verdad. No solo a mí, al técnico, a todos, ¿no? Entonces, por ahí fue, llegamos a Ensenada y todo tranquilo, todo perfecto. Además, nos fuimos a la oficina supuestamente y todo cuadraba perfecto. Estaba el banner, todo, estaba la gente. Entonces, nada hacía sospechar que era todo un fraude, ¿no? Nada hacía sospechar. Sí, sí, lo pintaba muy bien el proyecto. Así es. Ok, Blas, preguntarte, a unos meses del arranque de la liga, ¿cómo mirabas el estadio unos meses del debut? ¿Se encontraba en buenas condiciones o todavía había algunas cosas que tenían que mejorar? Claro, el estadio tenía muchas cosas que mejorar, por ejemplo, las vallas perimetrales, las velarias, el caucho, ¿no? del campo. O sea, había cosas que se debía mejorar, pero yo no lo veía tan mal, ¿no? Lo que yo quería más era que el grupo se integre, en que trabajemos, ¿no? En que empecemos, porque, por ejemplo, nosotros hacíamos solamente, llegábamos al campo y pum, directo balón, pa, 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 pa. O sea, ni siquiera calentábamos nada. Entonces, lo que yo quería era el famoso ingresar a una pretemporada, ¿no? Que es lo ideal. Cuando tú llegas a un lugar, debes entrar por lo menos unos 15, 20 días en un doble turno, en un triple turno, si tiene que ser para poder adecuarte, ¿no? Oye, Blas, una pregunta, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con él directamente, pero con un histórico de la selección mexicana, como lo fue Ramón Ramírez, que también, como tu caso, fue echado de manera, pues bueno, él renunció porque él no le vio futuro a este proyecto. Él te trajo como tal, habló contigo porque sabemos que fue el director deportivo, el encargado, digamos, de hacer el primer equipo de Atlético Ensenada. Cuando tú llegas, ¿seguía ahí Ramón Ramírez? ¿Tuviste oportunidad de platicar con él o ya no se veía, ya no estaba como director deportivo del equipo? Nosotros habíamos hablado durante la prueba, el primer entrenamiento que tuvimos antes, se habló con Ramón, ¿no? Con el señor Ramón Sí. y él nos dice, ustedes tienen que ponerse fuerte, nadie de ustedes tiene contrato, dice, ¿no? Nadie de ustedes tiene contrato, entonces no pueden estar apeligrándose en una visoria, dice, ¿no? Entonces nosotros habíamos quedado entre todos, ¿verdad? El grupo de los 11, 12 que estábamos, que era el plantel, que a nadie se lo iba a tocar del grupo de 12, ¿no? Así habíamos quedado como Lina, con el Sausal, con Nieve, ¿verdad? Con todos habían quedado así, con Alan, todos habían quedado que nadie del grupo iba a ser tocado y que íbamos a estar exigiendo ya en contratos, ¿no? Entonces yo estaba tranquilo, ¿verdad? Por un lado, porque sabía que tenía un documento firmado por el presidente, ¿no? Entonces hicimos todo el partido, el primer partido amistoso y Ramón Ramírez me dice, bien, bien, bien jugado, muy bien, me dice, ¿no? Entonces yo estaba tranquilo, o sea, yo ni se me cruzaba por la cabeza que iba a haber algún problema conmigo, ¿no?
Entonces yo seguía trabajando, obviamente que me iba a costar un tiempo, ¿verdad? Entonces yo tranquilo, pero con Ramón nunca tuvimos ningún inconveniente ni nada, al contrario, él se acercó con nosotros, nos dijo peleen por su contrato, aquí nadie está asegurado, a cualquiera se lo puede votar así, nos dijo, ¿no? Entonces todos estaban en, con la incertidumbre, ¿no? De saber qué va a pasar con uno, todo eso, ¿no? Después, cuando a Ramón al siguiente día creo que lo votan, el día martes creo, se fue un ratito y luego ya no se quedó. Y yo me voy preocupado y le pregunto al presidente, Presi, ¿en qué pasó con el señor Ramón Ramírez? Le digo, ¿no? No, se fue, me dijo, me dio unas explicaciones. Y yo le digo, Presi, pero ¿qué pasa con nosotros? Y él me dice, pero tú qué te preocupas, Blas, tú tienes contrato, me dice, ¿no? Entonces yo tranquilo ahí me quedé tranquilo, ¿no? Voy a empezar a trabajar, dije, ¿verdad? Porque él me aseguró, no, Blas, tú tranquilo, tú tienes contrato, me dice, ¿no? Entonces, Sí, cuando sí, te sí. dice, tú tranquilo, ¿no? Entonces Y no así, tenías ni la más ligera sospecha. No tenías ni la no, más ligera sospecha de que esto se iba a caer. mmm, cuando lo empecé a ver así, más o menos ya fue cuando nos retiraron el bus donde íbamos, por ejemplo, y empezamos a ir en carros particulares. Ahí ya más o menos fue donde uno más o menos se dio cuenta, ¿no? Pero ni aún así yo estaba seguro de que era comenzar y una vez que comenzaba esto ya iba para adelante, ¿no? Yo más bien creo que lo del presidente fue tomar malas decisiones. Él hubiera hablado de entrada, de frente, diciendo, mira, Blas, yo te ofrezco 10,000 pesos o 15,000 pesos o 20,000 pesos, ¿entiendes? Sí. Porque yo sé que él estaba ofreciendo a un zaguero central, uno menor, ¿no? Por ahí, ¿entiendes? O sea, Sí. él para escatimar costos, o sea, me lleva, me hace viajar todo, me hace perder el tiempo, ¿no? Juega con mis ilusiones y después me dice que no. O sea, no es entendible, la verdad, su actuar del señor. Y como dijo el profe Carlos Torres, seguramente deberá de tener algo en su cabeza, ¿no? Porque después hasta perfiles falsos se creó el señor para insultarme, para, para tratarme de menos, ¿no? Entonces yo con el contrato que tenía, se lo envié a la CONIFA, ¿no? Se lo envié a Carlos Salcido, se lo envié a Diego Balota, ¿no? Y ahí fue donde ellos presionaron. Sí, sí. Y ¿sabes qué me dice el presidente? Ya, envíame tu recibo por honorarios, me dice. O sea, tipo que queriendo intimidarme que yo no tengo recibo. Claro, se lo envié al toque, se lo envié y me dice, no, tiene que ser en pesos mexicanos, me dice. Pero ¿y cómo va a ser en pesos mexicanos si acá en Perú, en la SUNAT, ¿verdad? En la SUNAT te sale dólares o soles, o no te sale pesos mexicanos lastimosamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ajá, entonces me dice, no, pero tú tú firmaste un contrato en pesos, tienes que enviar tus honorarios en pesos, me dice, ya. Después le envié todo, cada una de mis facturas, boletas que he gastado, ¿verdad? De México en esa estadía, se lo envié todos, desde el vuelo de México a Quito, de Quito a Guayaquil, Guayaquil Guaquillas, Guaquillas Tumbes, Tumbes Chiclayo, Chiclayo Cajamarca, Cajamarca Lima y Lima Huancayo, que era mi destino, que es mi destino, ¿no? Todo ese trayecto lo tuve que costear yo. Y aproximadamente mis gastos en total fueron, con la semana de trabajo, eran $1,400 más o menos, ¿no? Lo que él tenía que reembolsarme. Justamente había hablado con mi abogada, todo eso, ¿no? Entonces, pásame con tu abogada, contigo ya no quiero hablar, me dice. Entonces yo se lo pasé el número de mi abogada, todo, ¿verdad? Y, por cierto, un saludo a mi abogada Flor Vázquez, ¿no? Gracias a ella, ¿verdad? Entonces, así fue, pues. Entonces, nada más que me dijo, bueno, a 1 de octubre estarás cobrando tu dinero, cosa que nunca aconteció porque creo que el 29 ya lo votaron de la liga, ¿no?
y yo le envío, Presi, si es que necesitas, porque él me había dicho que tenía que hacer una carta deslindando al club de cualquier responsabilidad y todo eso, yo le digo, Presi, si necesitas que haga, el video, ¿verdad? Deslindando al club, deslindándote a ti de cualquier responsabilidad para que me puedas pagar mi dinero, yo lo voy a hacer, se lo dije, ¿no? Y él me dice, mira lo que has ocasionado, vete a buscar tu dinero en otra parte, y me bloqueó. Me bloqueó. Perfecto. Blas, preguntarte, después de toda esa charla que hemos tenido, como tú bien sabes, acabas de comentar, ya Atlético Nacional quedó desafiliado de la Liga Balompié Mexicano. Tuve la oportunidad de ver algunos posts que por ahí posteaste en Facebook, donde decías que pues no se dio una solución a tu problema o que te dejaron dañada tu imagen. ¿Te sientes tú dañado en tu imagen a raíz de que no se solucionó el problema? Sí, Cuauhtémoc, ¿sabes por qué? Porque no pueden salir a decir que tuve un bajo rendimiento, que no llené la expectativa, ¿entiendes? O sea, no te pueden crucificar por una semana de trabajo, ¿entiendes? Siendo que las cualidades uno las demostró dentro del campo de juego. Si tú miras varios posteos de varias gente, porque no es solamente una persona que habló de mí, si tú lo ves, hablaron, pero buenas cosas, ¿entiendes? En buen juego de balón aéreo, buen toque, en personalidad, o sea, siempre me he caracterizado por eso, ¿entiendes? Entonces, que ellos saquen un comunicado con esas falacias, con esas mentiras, ¿entiendes? Y el señor, lastimosamente, que se prestó al juego, el señor, ¿cómo se llama? El don Juan, ¿verdad? Que se prestó lastimosamente a su juego y se quedó con el rabo entre las piernas, ¿verdad? Porque lo defendía a capa y espada, ¿verdad? Que salió a decir que gastaron 21,700 pesos por mí, siendo que el vuelo total por los tres, que era el profe Duffer, el profe Carlos Torres Garcés, y por mí fue ese gasto. O sea, él quería mandarle todas esas boletas para que supuestamente lo hayan pagado por mí. Y es una pena que se haya prestado él así, salga a hablar de una persona que ni siquiera conoció, porque él no me vio jugar a mí, ¿entiendes? Él no me vio jugar a mí. Entonces, ¿cómo va a salir a hablar de mi persona? Yo lo respeto, todo eso, pero estuvo muy equivocado el señor Don Juan y ahora míralo, ¿dónde está? ¿Qué ¿Qué hace? te, qué te dice Blas, cuando contactas a Carlos Salcido, el presidente de esta Liga de Balompié Mexicano? Tú, como ya nos platicaste hace unos minutos, pues contactaste con él para tratar de resolver toda tu situación acá, al menos pues en torno a esta liga. ¿Te dio alguna respuesta efectiva Carlos Salcido? Siendo el presidente, ¿te resolvió algo? ¿Te ayudó a regresar a tu país? O bueno, a llegar a Perú, a hacer algo? No, la verdad que no. Estuve hablando con él, la verdad. Él en su afán de querer ayudarme, ¿verdad? Lastimosamente, seguramente no tenía la manera de poder llegar, ¿verdad? O tal vez lo estaba dando vueltas el presidente, ¿entiendes? Pero él siempre se prestó, o sea, yo le escribí, él me dice, claro, hermano, te vamos a ver, te vamos a ayudar, ¿verdad? Luego yo le dije que iba a sacar un comunicado, ya que no tenía ninguna respuesta de ellos. Y, y nada, así fue, pero él se prestó, o sea, siempre estuvo ahí para respondiendo por lo menos, ¿no? Entonces, tampoco le puedo exigir mucho, ¿no? Ya que el señor Antonio García también, que no podemos exigir mucho, no lo conocemos, pues. Sí, sí. Pues en últimas palabras, algo que tengas que decir, Blas, antes de terminar nuestra entrevista. Nada, que seguir agradeciendo a la gente de México que me sigue escribiendo, me gané un montón de amigos ahí, pucha, sin jugar siquiera, pero me gané muchos amigos, ¿verdad? Entonces, espero muy pronto poder regresar de alguna u otra manera a México, ¿no? Ya sea con las academias para poder jugar algún campeonato, o ya sea como director técnico en algún momento, ¿no? Entonces,
muy pronto espero volver a México. Siempre lo había soñado, siempre lo tenía en mi cabeza, poder visitarlo, y se dio, y ahora, ya sea para viajes, vacaciones, de alguna manera voy a volver. Así que Perfecto, espero Charlie, verlos pronto. agradecerte, Charlie, que me hayas acompañado en esta entrevista. Agradecerte mucho que estés con nosotros a Fútbol Entre Amigos. Y Blas, sabes que tienes amigos acá en México. Gracias por brindarnos tu espacio. Y a todo nuestro auditorio, agradecerle por acompañarnos en esta entrevista de Fútbol Entre Amigos. Por nuestra parte es todo. Y recuerden que el fútbol se disfruta mejor si es entre amigos. Saludos a todos, Blas. Un abrazo. Fuerte abrazo, Charlie. Saludos a Perú, Saludos, Paraguay. bendiciones de Jesús. Chao, chao. Cuídense.